Saludos nuevamente. Continuando con la clínica para pruebas nacionales para estudiantes de secundaria, sexto de secundaria, pruebas nacionales dedicados a los estudiantes del Sagrado Corazón de Jesús aquí en Santiago, mis alumnos preferidos, ya ustedes saben, los estudiantes del Sagrado Corazón de Jesús, donde estamos compartiendo hace varios años. Tenemos por aquí para ustedes, mis hijos, un ítem bien interesante, un planteamiento bien interesante, extraído de la prueba nacional de matemática del año pasado. Es un ítem bien reciente. Aquí ya entramos, en este ejemplo número 9, entramos al área de aplicación de la trigonometría. Así que vamos para allá. Dice, una persona midió las distancias OP, midió esa distancia, y midió PQ, esa distancia, y QR, esa otra distancia. Midió esas tres distancias para la elaboración de un plano. Entonces, con el fin de determinar el ángulo beta, el ángulo QOR, con el fin de determinar ese ángulo, hizo la medida de OP, PQ y QR, con el fin de determinar el ángulo beta. Ahora bien, la persona realizó dos pasos. Entonces, mucha atención con esos dos pasos que realizó esa persona. Un primer paso fue elevar al cuadrado las medidas de PQ. Miren ahí donde la tengo ya señalada. Elevó al cuadrado la medida de PQ y OP y la restó. Mira ahí, elevar al cuadrado las medidas de PQ y OP y restarlas en ese orden. La elevó al cuadrado y la restó en ese orden. ¿Qué significa? Significa eso, que estamos frente a un triángulo rectángulo. Miren un ángulo recto ahí, un triángulo rectángulo, y ahí estamos determinando la hipotenusa. Estamos determinando a Q, no, estamos determinando un cateto. O sea, a la hipotenusa, a PQ, mire, PQ al cuadrado, menos un cateto al cuadrado, OP al cuadrado. Cuando hacemos esa resta, es para determinar a quién, es para determinar a QO, Q queda determinado ahí. ¿Cuándo? Cuando le aplicamos en un segundo paso, o sea, hago esa diferencia de esos dos lados al cuadrado, hipotenusa menos un cateto al cuadrado. Cuando hacemos esa diferencia, viene dando la medida del otro cateto. Mire, paso 2, ese primer paso. Paso 2, determinar la raíz cuadrada del resultado del paso anterior. O sea, si determinamos la raíz cuadrada del paso anterior, si hacemos eso, mire, determinamos la raíz cuadrada del paso 1, vamos a ver si me sale bien bonito. Ahí, cuando se determina esa raíz cuadrada, ¿qué se obtiene? Se obtiene la medida del otro cateto, de OQ o QO, OQ o QO, como quiera, ¿verdad? QO al cuadrado, no importa el orden, ahí, no importa el orden. El caso es que hemos aplicado el teorema de Pitágoras para determinar ese lado. Entonces,
ya se conoce esa medida simbólicamente con la fórmula. Porque se supone que hay medida imaginaria, porque se dice ahí que una persona midió la distancia de OP, o sea que ahí se conoce la medida, o sea, simbólicamente. También midió a PQ, está medido. Y también midió a QR, aquí, a QR, se conocen esas medidas. Entonces, la medida que no se conocía era esa. Pero ¿cómo se determinó esa? Aplicando el teorema de Pitágoras. Cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto y sacando la raíz a esa diferencia. Bien. Ahora vienen las interrogantes. Vamos a ver la respuesta correcta de acuerdo a la interrogante. Dice, ¿cuál debe ser el tercer paso? ¿Cuál debe ser el tercer paso para tener la medida del ángulo beta? Para tener la medida del ángulo beta. ¿Cuál debe ser el tercer paso para tener la medida del ángulo beta? Pues bien, ahí vamos a hacer algunas relaciones de las funciones trigonométricas conocidas. Por ejemplo, aquí tenemos la primera. Determinar, esa es la A, determinar, vamos a ver si se ve bien en la cámara, sí, se ve bien. Determinar el arcoseno del cociente entre la medida de OP y el paso 2. El arcoseno es el seno inverso. ¿Seno inverso de quién? De OP entre el paso 2, eso no me ayuda porque yo quiero este ángulo, y aquí se concentra de aquel lado. OP y el paso 2, y además eso no me da arcoseno porque la hipotenusa no está incluida. Esa es incorrecta. No me relaciona este lado, este ángulo. Descalificamos esa. El arcoseno o seno inverso no me da la solución y además que la relación no es positiva, la relación que hace. OP entre el paso 2, eso no da arcoseno, eso da arco tangente, opuesto sobre adyacente. Tiene que ser hipotenusa sobre opuesto. Bien, ahí descalificamos esa. Desde la elaboración del arcoseno comienza con error, comienza mal. Vamos a analizar ahora la B. La B dice, vamos a borrar por aquí para abrir un poquito de espacio, por si tenemos que resolver. La B dice, determinar el arco tangente, que es la tangente inversa, para que me dé el ángulo. O sea, el ángulo beta será igual a arco tangente o tangente inversa. ¿De quién? De OP sobre el paso 2. OP sobre el paso 2. Digo, no, es RQ. Ahora sí. O QR. Ahí sí. Mira, me está relacionando cateto opuesto. QR. Entre el paso 2. Entre el paso 2. Eso es correcto. Porque la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Esa es correcta. Entonces, si determinamos la tangente inversa de esas dos medidas del cociente entre QR y OQ, que es el paso 2, determinamos esa medida, le aplicamos tangente inversa, me da la medida del ángulo. Entonces, eso es correcto, la B. La B es correcta. Vamos a seleccionarla de inmediato. La B es correcta.
Entonces, si nosotros analizamos la C, vamos a analizar la C para que ustedes vean qué es lo que le queremos decir. No pueden aparecer dos soluciones verdaderas. Es una sola verdadera, ya la tenemos. Pero vamos a analizar la C que dice la C. Determinar arco tangente de PO sobre paso 2. Entonces, ¿quién es PO? PO y el paso 2 no me dan ese ángulo, me dan ese. Entonces, miren por qué es falsa. O sea, tangente, me da la tangente de este ángulo, ahí de Q. Cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, la tangente inversa, eso es falso. No me relaciona ese ángulo. Miren por qué esa la descalificamos y por qué nos vamos a quedar con la respuesta B. Entonces, vamos a analizar también la D. La D dice determinar el cociente de la arcotangente, arco seno o seno inverso. ¿Seno inverso de quién? De QR sobre el paso 2. Eso es falso. Esa relación no es arco seno ni seno inverso. Eso está ligado a arco tangente. Entonces, eso es falso, no me relaciona ese ángulo. Entonces, la única que me relaciona verdaderamente es arco tangente. O sea, ese ángulo, el ángulo es igual a arco tangente o tangente inversa ¿de quién? De QR, o sea, cateto opuesto sobre adyacente. Ahí sí. Vamos a suponer que le demos medida para que ustedes vean. En caso de que se conozcan las medidas, vamos a suponer que QR tiene una medida de 15 metros, suponiendo QR, y que OQO tiene una medida de 18 metros, suponiendo. Entonces, si le aplicamos, si decimos ángulo B igual a arco tangente o tangente inversa de, observen, tangente, cateto opuesto, 15 en este sentido, 15 metros, eso es suponiendo, 15 metros sobre adyacente, sobre 18 metros. Entonces, ¿qué medida dará ese ángulo? Eso es una suposición, eso es suponiendo. Tomamos nuestra calculadora y marcamos la tangente, arcotangente o tangente inversa. Le damos a Shift, la segunda función, tangente, miren ahí donde aparece tangente inversa, mírenlo bien en la cámara, abrimos paréntesis y marcamos 15 entre 18 y cerramos, mírenlo ahí, 15 entre 18, le damos al signo de igual y ahí me da el ángulo, mírenlo ahí el ángulo, ¿a qué es igual? A 39.8, el ángulo con esas medidas que dimos, 39.8 grados, o sea, más o menos 40 grados, o sea, más o menos 40 grados, pero con las medidas, con dos medidas que elegimos, supuestamente, para que ustedes vean cómo lo aplican en caso de que le hayan dado la medida ya correcta, la medida especificada y no simbólica. Entonces, ahí pueden observar, aquí le dimos 15 y aquí 18 metros. Cuando le aplicamos arco tangente o tangente inversa, nos dio 39.8, más o menos 40 grados. Pues bien, ahí tenemos la aplicación del teorema de Pitágoras.
en ese plano, en ese doble plano con dos triángulos, donde se refleja un triángulo semejante al triángulo que está arriba. Eso es algo que hay que tenerlo bien presente, porque ellos relacionaron de esa forma, relacionaron una semejanza, una sombra, y se concentraron en la sombra de abajo. Pues bien, nos vemos en otra presentación de clínica para pruebas nacionales para estudiantes de sexto de secundaria. Así que sigan con nosotros siguiendo todas estas explicaciones de clínica para estudiantes de sexto de secundaria, especialmente para nuestros estudiantes del Sagrado Corazón de Jesús. Nos vemos en un próximo encuentro.